Saludos amigos de SP Noticias, Héctor Palacio. Pues mientras hoy el mundo latinoamericano, la oficialidad y la no oficialidad celebra el nacimiento de un 24 de julio de Simón Bolívar, el mundo artístico y todo artista debiera celebrar hoy tal vez a Giuseppe Di Stefano, al hombre, al tenor, al artista, al poeta, nacido también un 24 de julio en Mota, Santa Anastasia, Catania, Sicilia, pero en 1921, y que moriría más adelante en 2008, víctima pues de los golpes que recibiera 4 años antes, en 2004, de la violencia, de la cual entraría en coma y no se recuperaría jamás, pero que este hombre tuvo una trayectoria que hoy lo hace legendario, aunque no sea muy famoso, muy conocido, pero dentro del ámbito digamos musical, operístico, es totalmente conocido y es necesario que se conozca más. Este hombre que nace en 1921 y que ya desde muy niño cantaba en Milán, posteriormente ya como Nino Florio, un seudónimo, digamos, canta en Milán canciones italianas y graba su primer disco, un disco que se puede encontrar en YouTube, extraordinario, de canciones, y ya en el 46 está debutando profesionalmente como cantante de ópera, y en el 47 se da el debut en el Teatro La Scala de Milán, el más prestigiado de Italia en ese momento, y a partir de allí, con esa ópera que canta él del Massenet, explota y empieza a cantar por los teatros más importantes internacionales, incluyendo en el 48 el Metropolitan Opera House de Nueva York, y ese mismo año con la ópera Rigoletto en México en el verano del 48, iniciándose así un enamoramiento, se puede decir más que un romance, de parte del público con Di Stefano, que lo convertiría en su verdadero ídolo y que acabaría cantando alrededor de 40 producciones entre la Ciudad de México, el Teatro de Bellas Artes, y en Monterrey, donde también cantó, y en algunas producciones del País de las Sonrisas, la opereta en el cine de Chapultepec, ya más adelante en el 78. Pero el primer feliz encuentro artístico para él quizá se da cuando conoce a María Callas, un poco antes en Brasil, pero en 1952 en México, donde cantan ellos 6 óperas. Callas había venido en el 50, 51, ya también con un gran éxito enorme también en Bellas Artes, pero esa feliz coincidencia sella para siempre a esta pareja artística, operística. Pues a partir de allí, aunque no vuelven a México a cantar juntos, ya Callas nunca vuelve, Di Stefano sí seguirá, empiezan a grabar una serie de discos y cantan pues naturalmente en Italia, en Londres, en Viena, en Chicago, etcétera. Entonces, después, digamos, cada quien sigue su derrotero más o menos con sus problemas. Di Stefano se dedica cada vez más a la canción italiana, a cantarla, y Callas empieza a tener en los 60 ya una tormentosa vida personal que la aleja de los escenarios, entra en crisis. Y no es sino hasta 1972 cuando ambos coinciden en Nueva York que Giuseppe Di Stefano la invita a cantar una gira de retorno, y así lo hacen en el 73 y 74, que a algunos críticos no les ha gustado, pero a mí me parece, puesto que no hay testimonios fílmicos de ellos, de sus grandes momentos, más que los en vivo de audio, pues que algo nos deja de ese aroma de la grandeza que tuvieron ambos personajes, que tuvieron a emocionar como nunca, quizá, al menos en los registros que se tienen de audio, en la historia. Entonces, es muy importante entonces México para ambos, para Di Stefano, y cómo esto lo podemos encontrar pues en los registros en vivo que hay de la radio, sobre todo. Pero ya Di Stefano regresó a México a 2 homenajes, 93 creo en Bellas Artes y uno en el 95, en el cual yo estuve presente y tuve la dicha de hablar con él en el ensayo en la sala Olinjo Lisli. Allí fue donde ya les he presumido que me autografió, aparte de los discos que se estaban poniendo de moda en ese momento de CDs en vivo, el libro El arte del canto, muy importante libro, y luego en 2008 escribí también un homenaje a él, un testimonio, más bien un homenaje, una apología de Di Stefano, de cuando falleció en 2008 fue publicado en la revista Pro Ópera,
y es ambos textos, el del 95 que escribí sobre él y publicado en el Universal, y el de 2008 sobre su muerte aparecen en mi libro que ya conocen, de Caruso Juan Gabriel, Una mirada de la cultura en México. Y curioso que precisamente Di Stefano nació el año en que Caruso fallece, el mismo verano, uno en Nápoles, el otro en Sicilia, y la figura de Di Stefano estuvo marcada desde un inicio, desde muy joven, por algunas características de belleza que no se explican por sí mismas, sino por su capacidad lírica de la expresión, la palabra, la musicalidad y la poesía. Por eso hablo de un poeta. Entonces, estos elementos, más muy importante, una aproximación técnica muy particular, eso da como conjunto final una gran belleza, una capacidad para las canciones, para la ópera. Y qué curioso, él ha sido criticado en México y en el mundo de algo absolutamente ridículo, que no tenía técnica, que cantaba natural. Pues en realidad, creo yo, ha sido una de las aproximaciones técnicas más hermosas y más importantes que ha habido, pues él fue capaz de cantar tanto a Rossini como a Puccini, Verdi, Leoncavallo, Mascagni, es decir, fue desde el bel canto hasta el verismo. Entonces, y ahí están los testimonios en vivo. Entonces es extraordinario esa aproximación del canto que yo creo que no ha tenido ningún otro cantante en la historia. Y como me diría un profesor, hablando de mi lista, que no es de 3, sino acaso de 5 tenores, la cual encabezaría seguramente Di Stefano a la par que otro o él solo. Si Caruso es el padre de la ópera, de los tenores en particular, si Gili es el maestro, el alumno magistral genial es Giuseppe Di Stefano. Entonces, este año 2021 estamos celebrando y lo escuchamos todos los días porque es una de esas personas que alimenta la belleza en el mundo, es una persona que hace bien al mundo. Estamos celebrando, decía, el centenario de su nacimiento. Que esté muy bien y hasta pronto.